Bien, a ver, la idea de hoy es, yo no sé si un poco lo entendieron la escritura esa de clase por Word que uno hace, es intentar reproducir la misma lógica de, a ver, la misma estructura que hace Frey, pero bajarla al caso argentino. ¿Estamos? O sea, aquel que me entienda lo que estoy diciendo se dará cuenta de que lo que estoy diciendo es, eh, lo que dice Frey para explicar de alguna manera el surgimiento de populismos es la primera condición previa, ¿cuál es? Fracaso de Leeds. El Fracaso de Leeds. fracaso de ¿Estamos de Leeds. acuerdo? Fracaso de Leeds es algo como previo y necesario para que una experiencia populista se consolide. Y después empieza política pasional, modernización, bla, pero ya eso es estrictamente de populismo. ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien, Sí. entonces, me quedo con la idea de fracaso de Leeds. Nosotros sabemos, y si un poco jugamos con esa frase disparadora del texto de Santillana, lo que nosotros sabemos es que hay un periodo previo de fracaso de Leeds, un periodo de populismo con todas las características que el tipo da, y de alguna forma esas experiencias populistas en un tercer momento se encuentran con el final, es decir, terminan siendo en muchos casos golpeadas por, en los Estados Unidos, que si bien supone que los países de su bloque tienen que ser democráticos, cuando esas democracias de repente no son 100% alineadas a los intereses norteamericanos, de golpe no duda ni un segundo en establecer un golpe de Estado. ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien, ese Sí. mismo recorrido tenemos que bajarlo a Argentina. Ustedes lo hicieron muy por arriba en el caso de Guatemala. ¿Pudieron identificar las etapas en Guatemala? Sí, Había una que era un Sí. poquito más difícil de identificar. ¿Dónde ubicaron fracaso de Leeds en Guatemala? Cuando tuvo que abdicar Jorge Ubico Sí, y con las movilizaciones que hicieron. claro, estamos de acuerdo. cuando... El periodo previo a Arévalo y a Arbenz son, Sí. hay como inestabilidad política, hay dictadura y demás. A ver, ¿cómo te das cuenta? A ver si alguien se dio cuenta de cuál es la medida económica que aparece aparece por arriba en el texto de Santillana, pero cuando uno se pone a pensar, decís, es verdad, esto es de fracaso de Leeds. ¿Cuál es la medida que aparece y te das cuenta que en realidad es un gobierno de tipo de fracaso de Leeds? O que gobierna para una élite terrateniente. La ley de vagos. La ley de vagos. Vale, ¿por qué la Sí, ley de eso. vagos? Musón, vos que lo dijiste recién. Porque la ley de vagos le permitía a los terratenientes obligar a la mano de obra a trabajar sin pagarles. Estamos de Eran acuerdo. como Sí. esclavos. ¿Y por qué sería una medida muy diferente a una de tipo populista o keynesiana? Vamos a llamarla keynesiana, más lindo. Porque el populismo es todo como a favor del trabajador. Y Sí, ¿cuál justamente hubiese eso sido no es. una medida coherente? Porque ley de vagos, aquel que no lo vio, básicamente lo que te dice es, si vos eras un, entre comillas, vago, o sea, si no tenías trabajo, estabas tirado en la calle mendigando, lo que hacía los gobiernos previos a los populistas guatemaltecos era como levantarte, por alguna manera, por decirlo de alguna forma, levantarte de las calles y forzarte a que vos trabajes por sueldos mínimos y hasta a veces casi sin sueldo para los grandes terratenientes de Guatemala. ¿Cuál sería una medida de tipo keynesiana frente a eso? Y producir trabajo. Por ejemplo, o pensiones por desempleo, ¿por qué no? O sea, en vez de crear seguros de desempleo, lo que hacen los gobiernos de Guatemala es forzarlos a trabajar por un sueldo mínimo en manos de los terratenientes guatemaltecos. ¿Y por qué eso es de fracaso? ¿Por qué uno se daría cuenta de esa forma que quienes gobiernan Guatemala lo están haciendo en función de los intereses de los terratenientes? ¿Cómo? De vuelta, porque esa ley te demuestra que en realidad está pensando más en los terratenientes que en el sector carenciado o los llamados vagos. Porque en vez de promover medidas para que darles trabajo a los que no tienen, los hace trabajar para que trabajen para los terratenientes, ¿no? Bien, estamos de acuerdo. O sea, lo que le interesa es que los grandes campos tengan una mano de obra súper barata y no les está interesando, en este caso, crear condiciones de necesidad básica, por decirlo de alguna forma, para el vago, por decirlo de alguna forma. ¿Estamos de acuerdo?
Después Sí. aparece Arévalo Arbenz, los dos que uno los engloba dentro del concepto populismo, o por lo menos que aplica lo que nos dice el texto de Frey. ¿Cuáles medidas nos permiten decir eso? La de los sindicatos. Bien alto. La de los sindicatos. Bien, ¿qué pasa con los sindicatos? En el gobierno de. No me acuerdo el apellido, bueno. Arbenz. Álvarez. Él pone las medidas, que una de las primeras medidas que aplica son lo de los sindicatos a los trabajadores, que es una de las que también se dieron en Argentina, si no me acuerdo mal, con Perón, puede ser. Sí, estamos de acuerdo. Un poquito antes, pero sí, Perón va a encargarse de la cuestión sindical. ¿Qué más? Es verdad, estructura toda una. A ver, facilita de alguna manera la consolidación de una estructura sindical. ¿Qué más? ¿Cómo beneficia? Dale. La reforma agraria. ¿La reforma agraria? ¿Qué es la reforma agraria? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo reforma agraria recién? Yo, perdón, me colgué copiando, perdón. ¿Qué sería la reforma agraria? ¿Por qué sería un tipo de medida populista o keynesiana? Supongo que estará tratando de como buscar que los intereses de los campesinos Sí. de alguna forma se vean más, ay, ¿cómo se dice? Nada, que como que se mejoren todas las capacidades capaz que tenían los campesinos para producir. ¿Estamos de Y lo acuerdo? que decía, sí, lo que decía que Keynes, sí, Keynes, o sea que se supone que para sacar adelante a la economía y lograr la estabilidad económica, le tenés que dar la posibilidad a la población de que aumente la capacidad económica y ahí se empieza como a... Estamos de acuerdo. Pensemos por ahí en este tipo de idea de Estado keynesiano, o como dice el término benefactor, en un país como Guatemala, que es mayoritariamente campesino, lo que está queriendo es quebrarle, o sea, quitarle a estas grandes empresas norteamericanas que tienen mucha tierra y que mucha de esa tierra no la están poniendo en producción. Aquella tierra que no está puesta en producción, se la sacás y la redistribuís entre los sectores un poco más perjudicados. ¿Qué pasa a nivel otros rubros económicos? ¿Qué es común de estos gobiernos populistas? ¿Qué hacen con las propiedades que son extranjeras? La expropiación. La expropiación, bien, de todo lo que son considerados recursos claves. Estamos de todo lo que suele ser minería, en el caso de Argentina, un poco más adelante, todo lo que es petróleo. ¿Qué pasa con políticas sociales? Se hace el primer código de trabajo. Bien, bien. ¿Qué sería el primer código de trabajo? ¿Qué es un código de trabajo? Le daba, no sé qué les daba, pero mejoraba las condiciones. Establecería tal vez reglamentaciones Establece para los paz. trabajadores. Podría ser que establezca reglamentaciones para los trabajadores. Tal cual. O sea, básicamente es todo lo que Perón acá hace, que uno repite como 8 horas de trabajo, salario mínimo, bla, bla, bla. Las condiciones. ¿Cómo? Las condiciones. Tal cual. O sea, regula condiciones de trabajo que sean un poquito más estables y un poco más humanas. Yo cuando les decía, por ahí lo recuerdan, el año pasado yo les decía, cuando Marx hablaba de socialismo, yo siempre les dije, Marx tiene un pecado, que no es un pecado, en realidad no dependía de él, y es que el tipo escribe su teoría sobre el socialismo en un contexto en donde es imposible pensar el Estado benefactor. O sea, él no llegó a conocer a Keynes. Si él se hubiese topado con un Keynes y un conjunto de gobiernos como estos, que lo que hacen es legislar un poco más a favor del trabajador, la pregunta que a mí se me ocurre pensar es si sería posible realmente una lucha de clases. No sé si me siguieron el planteo. O sea, para los trabajadores en estos gobiernos de tipos keynesianos, las condiciones de trabajo no son tan duras. A ver, ¿siguen siendo explotados? Sí, pero no son tan duras. Estamos, digo, porque si no, no podríamos entender por qué, por ejemplo, en Argentina 2020 o 2019 tenemos un gobierno de corte peronista que haya ganado, en este caso, las elecciones presidenciales. ¿Estamos de acuerdo?
Ujú. Sí. Bien, ¿y cómo termina la experiencia guatemalteca? Bueno, el golpe de Estado de Sí. Estados Unidos. Golpe de Estado, ¿estamos de acuerdo? Golpe de Estado, si no me equivoco, es el 54. Golpe de Estado de un Estados Unidos que fomenta ese golpe de Estado cuando ve que sus intereses privados empiezan a estar un poco en juego a medida que los gobiernos de Arévalo y Arbenz empiezan a estatizar un montón de sus empresas. ¿Bajo qué bandera? A ver si alguien me entiende la pregunta. ¿Qué argumento utiliza Estados Unidos para golpear? Que Como que contra... contra los intereses del comunismo. Bien, ¿qué es lo que Como- dice? Exactamente, dice Valentín, si vos estás expropiando, no estarías avalando la propiedad privada, y si no estás respetando la propiedad privada, en la lógica de Estados Unidos serías comunista. Quiere decir que en realidad no se permite, en este caso, como la posibilidad de que un gobierno, por más que haya sido democráticamente electo, si no respeta, al parecer, los principios propios del capitalismo, sería condición suficiente como para poder golpearlo. Y ahí volvemos a la frase original de Santillana, que es, que nos decía un poco esto. O sea, es democracia hasta que esa democracia que se presenta en América Latina se torna no favorable a ojos de Estados Unidos. ¿Todos llegaron hasta acá? Sí. Sí. Bien. Sí, dale. Pensé que iba a hacer la pregunta. Bien, ahora bajamos, intentamos hacer el mismo planteo, pero lo intentamos hacer en el caso argentino. A ver, ¿leyeron, Romero? Sí, pero no entendí. ¿Qué les Costó. pareció? Fácil, difícil, diferente. Para mí la palabra es diferente. Sí. Sí, diferente. A mí me pasó que para entender, no sé, 2 párrafos lo tuve que leer, otra Sí. vez. Sí, sí, bienvenidos Así. a Romero. Igual, el dato a tener en cuenta, que me parece que es el plus para ustedes, el capítulo 3, que es por el que siempre empezamos, es bastante complejo. ¿Estamos? O sea, pero porque está medio difícil. Y después en el capítulo de peronismo se vuelve un poquito más fácil. Se vuelve un poco más claro lo que está diciendo. Pero vamos a intentar filtrar un poco lo que nos dice en el capítulo 3, sobre todo esta primera parte. A ver, volvemos a lo mismo. Tengamos en cuenta lo siguiente. Lo que a mí me importa es que ustedes vean. En el capítulo 3, este capítulo 3, se nos correspondería con la idea de fracaso de Leeds. ¿Estamos? Lo que tendríamos que ver es qué características tienen estos gobiernos previos al capítulo 4, que ya es peronismo, que permitían entender de alguna forma por qué Perón va a ser tan exitoso en el 43. ¿Estamos? Este capítulo 3 lo que trata es del 30 al 43, el capítulo 4 trata del 43 al 55. ¿Estamos? Entonces, el capítulo 3, decíamos, es como la idea un poco es meterla en esta idea de fracaso de Leeds. Lo que deberíamos preguntarnos es por qué esta élite que gobernó Argentina después de Irigoyen fracasó. ¿Hasta acá vamos? Sí. Así en el planteo, buenísimo. A ver, ¿alguien entendió algo? No sé Más si o ya menos. entendí algo. A ver, vamos, a ver qué entendieron. ¿Se ubican, ¿se ubican temporalmente por lo menos? No. Sí. 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 A ver, para ayudarnos tenemos Irigoyen, Alvear Irigoyen, lo vimos en cuarto. Personalismo, antipersonalismo, ya discutimos en cuarto qué era. Nos va a servir ahora personalismo. Sabemos que el golpe de Estado de Irigoyen se da en el 30, de ahí en más nos quedamos con un golpe de Estado en cuarto y nunca más le prestamos atención. A ver, ¿qué es lo que me interesa que ustedes puedan identificar? Y deberían anotarlo para ubicarse en tiempo. Del 30 al 32 tenemos el golpe de Estado de Uriburu. Uriburu gobierna solito del 30 al 32. Y del 32 al 43 tenemos lo que se denomina década infame o restauración conservadora, que es el nombre del capítulo. Década infame o restauración conservadora. En esos ¿De años, qué año?
del año 32 al año 43. Gracias. En esos años de década de restauración conservadora va a gobernar Justo del 32 al 38, Ortiz del 38 al 40 o 41, tendría que controlarlo, no me acuerdo bien, que se retira porque está enfermo, es un tipo diabético y se retira por cuestiones de salud y termina muriendo un año después. Y después lo reemplaza su vice, que es Castillo, hasta 1943, que finalmente lo golpean de vuelta. ¿Estamos? Ahí tenemos la década infame. ¿Me siguieron? Sí. Sí. A ver, Lucho, sí. tengo una cosa rápida, que Vale. Cairoli me mandó un mensaje, no tiene luz, entonces por eso no se conecta. No hay y Balma problema. tiene problemas con el wifi. No hay problema. Igualmente recién escuché como un ruido de Windows que se cerraba. Ah, pensé, pero Cairoli estuvo recién. Sí, pero pero no sé. le anda mal los datos y... Ah, bueno, no hay drama. Después lo grabamos y lo subimos. Para que cierro porque llueve y escucho todo. Bien. Decirle que no hay problema, yo después esto lo subo y lo puede ver. Ok. Bien, restauración conservadora entonces. ¿Qué pudieron sacar? ¿Qué pudieron extraer ustedes? Yo fui siguiendo un poco Dale. lo que habías puesto de la guía como de lectura. Sí. No sé si está bien, pero en cuanto a la causa posible que había sido como... Espera que no me acuerdo la pregunta, pero... ¿Cuáles son las causas para golpear Irigoyen? Eso sí. Saqué como que no quería que se desarrolle ese tipo de régimen. Sí. Como que... Sí. Vale. Y después saqué que quienes estaban detrás de este golpe, no sé si está bien, pero las clases propietarias. Sí, varios, en realidad, son muchos los que están detrás. Ah, ok. ¿Qué más? ¿Gorda es? La No sé si está democracia bien, pero yo también puse como que quería, no sé si se dice así, pero como seguir algo así, el corporativismo, ¿puede ser? Bien, estás con Uriburu, estamos de acuerdo. Sí, está bien lo que estás diciendo. Y A ver. después que quería, no sé si es la palabra, pero abominar o sacar como la democracia ¿Estamos de acuerdo? para lograr como reformar el sistema político. Bien, genial, Corda, es un muy buen aporte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien más? Silencio. Bien, vamos un segundo. ¿Tienen el Romero ahí a mano? Sí. Bien. Vamos a una cosa concreta. Entendería, fíjense si el libro blanco coincide con el libro azul nuevo. Página 77, arranca el capítulo. Sí, Bien, en la página 78 dice, fíjense, el primer párrafo que aparece ahí, que ya está comenzado, dice 1, 2, 3, 4, 5. Quinto renglón de abajo hacia arriba. Dice, para sus protagonistas, la revolución se había hecho en contra de los vicios atribuidos a la democracia. Punto. ¿Llegaron a eso? Sí. Bien. A ver, ¿qué quiere decir que para sus protagonistas la revolución, o el golpe, es un golpe de Estado, se había hecho contra los vicios atribuidos a la democracia? ¿Qué quiere decir? Si yo les digo, chicos, siempre lo explicamos así, entras al aula y les digo, el aula está viciada, ¿es algo positivo o es algo negativo? Negativo. Vamos, es algo negativo. Quiere decir que quienes golpean en 1930 Irigoyen están considerando que el tipo de democracia que lleva adelante Irigoyen está viciada o tiene algo negativo. La pregunta que uno se haría es, ¿qué es, o qué les parece a ustedes, qué es lo negativo de ese gobierno de Irigoyen?
El Y el personalismo. tema del personalismo. El personalismo, estamos, a ver, lo dijeron 2 o 3, el personalismo es el problema que ellos ven. Lo sabían en el primer gobierno de Irigoyen, pero el tipo terminó de gobernar y volvió, y su sucesor fue Alvear, y no fue un gran problema, porque Alvear era antipersonalista, y si bien, a ver, si bien los más conservadores no estaban en el poder, por lo menos veían en Alvear un tipo más parecido a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí. cuando se le termina el mandato a Alvear, saben que el que viene de vuelta es Irigoyen, y yo creo que por ahí el año pasado lo dije, hay autores que te dicen que ya desde 1928, cuando vos tenés a un Irigoyen ganando las elecciones, ya desde ese momento ya habría como indicios de que lo quieren golpear. Estamos la década del 30, por ahí aprovechando el contexto mundial del 30, se da un contexto un poco más favorable para terminar golpeándolo. Ahora, golpean a Irigoyen. Repito, lo que les molesta es el personalismo, porque ese personalismo lo que hace es evitar o hacer que los sectores que antes tenían el poder ahora lo hayan perdido del todo. Porque uno sabe que en realidad, si Irigoyen dice A, toda la gente que son las masas beneficiadas por Irigoyen, automáticamente van a decir A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la premisa era eso, A. Entonces, golpean a Irigoyen. Ahora, inmediatamente después dice esa misma frase. ¿Quién lee esa oración que empecé yo? Para sus protagonistas, esa. ¿Sí? Para sus protagonistas, la revolución se había hecho contra los vicios atribuidos a la democracia. Pero una vez depuesto, Irigoyen no había acuerdo sobre qué hacer, y las clases propietarias hacía como el ejército que de forma paulatina se iba constituyendo en un nuevo actor político. Vacilaban entre diversas propuestas. Bien, nos quedamos con esto. A ver, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Alguno? Y como que una vez que se derroca a Irigoyen, Sí. no tenían bien claro lo que iban a hacer después. Bien, Y o sea, tenían exactamente es eso. O sea, es todo el grupo de gente que apoyó el golpe de Estado de Irigoyen, tenía claro que no quería Irigoyen, no tenía muy claro cuál era la alternativa posterior. Entonces, ahí es cuando aquel que leyó, por ahí se va a dar cuenta, ahí es cuando encontramos a dos personajes políticos relevantes para el periodo post-Irigoyen. ¿Cuáles son esos dos personajes políticos? Uriburu y Justo. Y Justo. ¿Estamos? A ver, ¿cuál es el plus de esos dos personajes? ¿Qué es lo que vienen a hacer? Como que O a proponer. representar las diferentes opciones que tenía el país. Bien, representar las diferentes opciones. Uriburu, ¿cuál es su opción para eliminar el personalismo? Y lo dijo no sé, hace ratito Corda. El corporativismo. Bien, estamos, Uriburu es sinónimo de corporativismo. O sea, lo que va a querer hacer Uriburu es, por todos los medios, construir al interior de Argentina una estructura corporativa. ¿En quién está? A ver, ¿a quién está mirando Uriburu? A Mussolini. Mussolini, 1930, Mussolini, Italia, furor. ¿Estamos? Sí. Quiere decir que él está inspirado en un modelo externo y sostiene que podría, si quisiera, crear un modelo corporativo. ¿Lo recuerdan en qué consiste? Creo que como Sí, no eran como esas, o sea, como sindicatos, pero como más grande, digamos, con más cantidad de gente, puede ser. Sí, no era solamente sindicatos, no, ¿qué era una corporación? Era como una corporación grande que englobaba todas las corporaciones más chicas. A ver, una corporación grande no era. A ver, una corporación era un grupo de personas con intereses comunes. Ustedes lo anuncian como sindicatos, es verdad, un sindicato es una corporación, pero no era nada más de obreros. A ver, tenemos sociedad rural en Argentina, que son los que nuclean el campo.
Por ejemplo, la Unión Industrial Argentina, que es el que nuclea obviamente a las industrias nacionales. Teníamos la iglesia, teníamos los medios de comunicación, son todas corporaciones. ¿Cuál es la idea o cómo funcionaba una corporación? Una vez que ellos elegían un líder, ¿qué pasaba? Se comunicaba con... Dale, Buzón. Se comunicaba con el presidente. ¿Y por qué Le eso decía era? los reclamos y como que lo escuchaba el presidente, pero no estaba obligado a seguir lo que decía. No estaba obligado, pero lo ideal sería que ese presidente, que escucha a ese líder, de alguna forma tomara en cuenta esas necesidades y que las resolviera. O sea, básicamente el corporativismo implicaba de a poquito crear estructuras corporativas, lo dice el término, organizar a toda la sociedad en corporaciones y de alguna forma como dialogar con esos líderes que representaban esos sectores, resolver esas problemáticas que les traen, y de esa forma lo que supuestamente debería pasar es, no habría necesidad de que vos te expreses a través del voto, porque si vos podés resolver tus necesidades a través de las corporaciones, ¿para qué vas a votar? O sea, si en realidad es mucho más eficiente que te resuelvan, que te resuelvan tus necesidades a través de esos caminos trazados por la corporación. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Lafos, explícalo. Esta parte de corporativismo. Que vos lo que decías recién es que no hace falta que la gente emita su voto, sino que se lo transmiten a la persona, sino que ese conglomerado de gente se lo transmite al líder de la corporación y directamente el líder de la corporación le transmite la inquietud o lo que sea que tenga ese grupo de gente. Estamos de acuerdo. O sea, en realidad crear un modelo de Estado corporativo es básicamente, pensemos en un Uriburu. Cuando él está intentando resolver los vicios de la democracia, en realidad Uriburu está básicamente intentando atentar contra la democracia misma. O sea, está pensando que lo mejor que le puede pasar a Argentina es no tener más república. ¿Estamos? Y priorizar canales de comunicación a través de diferentes corporaciones. ¿Se siguieron? Sí. Bastante real su planteo. De hecho, no es casual que sea tan poco el tiempo que uno lo vea a Uriburu gobernando. ¿Estamos? ¿Cuál es la opción de Justo? Un poco más realista. ¿Qué es lo que propone Justo? Y de hecho, no es casual que él sea el próximo presidente después de Uriburu. ¿A quién mira Justo? Uriburu mira a Mussolini. ¿Estamos de acuerdo? Y Justo donde dice, che, pará, hubo un momento en la historia argentina en donde en realidad las masas no tenían mucho peso. El régimen. ¿En el régimen conservador. el régimen conservador. A ver, ¿a qué apunta Justo cuando critica el sistema político argentino? ¿Qué es? ¿Cuál es el origen, de acuerdo a Justo, de todos los males del gobierno de Irigoyen? ¿Qué es lo que habilitó ese personalismo? ¿Qué rompió con el régimen conservador? La participación de las masas. ¿Y cómo participaban esas bases? ¿A través de qué ley? La ley Sáenz Peña. Ley Sáenz Peña. ¿Estamos? Entonces, el tipo mira para atrás y dice, che, en realidad sí hubo un momento en la Argentina donde las masas de repente no tuvieron un enorme nivel de participación. Y ese periodo es el periodo del régimen conservador. Y entonces lo que hace Justo es inspirarse en modelos argentinos anteriores para romper con esos vicios o ese personalismo Irigoyen. Entonces, ¿qué elimina? ¿Qué elimina? ¿Qué ley elimina? La ley Sáenz Peña. Remueve la ley Sáenz Peña. ¿Y qué vuelve a aparecer como modalidad de voto? El fraude. ¿El voto cantado? El voto cantado, que no sé si es cantado, pero el fraude, él lo va a llamar el fraude patriótico.
Por eso, durante el periodo 32 al 43, uno habla de restauración conservadora. ¿Qué quiere decir restauración conservadora? Que vuelve el conservadurismo. Que vuelve a instalarse las reglas de juego del régimen conservador. Y esto un poco a ustedes debería como prenderles como la lamparita en función de pensar por qué este es el periodo de fracaso de Leeds. ¿Por qué les parece que este es el periodo de fracaso de Leeds? Si estamos hablando de una restauración conservadora. Porque si las masas, si las masas no podían participar y era un fraude, al final no les llegaba lo que ellos querían, como que no les favorecía para nada. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿qué quiere decir? Vos tenés masas, muchos obreros que van a surgir, mucha población que va a surgir, pero en realidad durante el periodo previo a Perón, lo que tenés es un gobierno de élite que aplica fraude. Entonces, en realidad, más allá de lo que vos quieras y que vos te manifiestes para intentar conseguir cosas, lo cierto es que a los tipos que gobiernan durante el periodo del régimen conservador no les importa gobernar en favor de ellos. ¿Entienden el planteo? Sí. Muchachos, el que está haciendo viento. A ver, básicamente ese es el planteo que me interesa que ustedes saquen. ¿Alguien no lo entendió? ¿Todos llegaron a eso? Sí. ¿Alguien lo puede explicar rápidamente por las dudas? O por lo menos la idea central. ¿Qué cosa? Esto de recién, ¿por qué es el periodo de crisis? Perdón, de crisis, no, de fraude patriótico. No, se me fue la palabra. Fracaso de élite. Fracaso de élite. ¿Por qué es el periodo de fracaso de élite? Porque la gente no tenía, le sacaron el derecho a poder votar, digamos, limpiamente, no sé, justamente como se debería. Entonces, todo ese resentimiento que la gente le tiene al gobierno anterior, después genera lo que dijiste en el video de las masas con necesidades, y que después con Perón es como el alivio de que todos sus problemas medio como que se resuelven porque vuelve la democracia que querían y que les faltaba. Tal cual. Estamos de acuerdo. Después con Perón lo que uno debería ver es un nuevo momento al estilo, o muy parecido, diferente, ¿no? Digo, pero muy parecido a Irigoyen, que después de varios años se encuentra con un líder que nuevamente empieza a tenerlos en cuenta como sectores sociales a gobernar, ¿no? Al momento de gobernar. ¿Me siguieron? Sí. A ver, así como, fíjense que la década del 30 es un retroceso a nivel político, porque en realidad uno restaura un modelo anterior, que es el conservador. Cuando lo mira desde el punto de vista económico, la década del 30 se transforma en una instancia superadora. Estamos, la crisis del 30, esto se los voy a bajar en consignas para que lo lean y lo vemos la semana que viene. La crisis del 30 lo que hace es sentar las bases para modificar la estructura económica argentina y romper con ese modelo agroexportador para empezar a transformar la estructura hacia algo un poco más industrial. Pero eso no lo vamos a ver todavía. ¿Llegaron? Sí. Nos quedan 30 segundos, así que nada, vamos a hacer una cosa. Les subo cosas ahora en la semana, lo leen para el lunes y fijamos todos los lunes, si es posible, para tener estas clases así. ¿Dale? Sí. Adiós, se cuidan y Chao. siguen viendo. Chao. Chao. Hasta luego.